Dicta, te estamos esperando para comenzar la mesa Ambiente, Género y Migración desde el Sur, la investigación, acción participativa en cooperación. Bueno, mientras tanto puedo presentar, ya que tengo un micrófono, voy a hacer uso, voy a presentar a las participantes de la mesa, a esta primera mesa redonda. La primera participante va a ser Dicta Ojisi de la Universidad Estadual, la Universidad del Delta State University de Abraka, Nigeria. Dicta es profesora, bueno, la verdad que presentarla es, tengo que hacer un breve resumen de su enorme currículum y interesantísimo currículum, por otro lado. Ella es profesora de economía agrícola de la Delta State University de Abraka. Sus especialidades tienen que ver con el desarrollo agrícola, macroeconomía y políticas macroeconómicas vinculadas al desarrollo agrícola. Trabaja sobre temas de género vinculados a la producción agrícola también y al impacto del desarrollo en el espacio ambiental. Es autora de numerosos libros y artículos sobre estos temas, pero además tiene un recorrido muy interesante, su formación y su experiencia en el mundo académico. Ha sido honrada con varios premios, honores, que incluyen el Fellow, digamos, como miembro de la Asociación de Gestión Agrícola de Nigeria. Fue la primera presidenta mujer del Comité de Decanos y Decanas de Escuelas de Posgrado en la Universidad de Nigeria y fue decana de la Escuela de Posgrado, digamos, ha ocupado espacios de dirección sumamente llamativos en un mundo académico en general, digamos, donde las mujeres no tienen esa presencia. Bueno, Natalia además me contaba especialmente cómo la conoció y es parte de este proyecto y de estos intercambios. Presento, no sé si Dicta ya está aquí. ¿Se está conectada? Yes, yes, Dicta, yes, yes. Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Hello, Hola. hello. Dicta is here. Hello. Hola, aquí estoy. Hola, Natalia. Are you hearing me? ¿Me escuchan? Hello. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos perfecto. Ahora no la estamos viendo, Hello. Okay, okay. aquí sí la vemos, perfecto. Yes. Sí, ahí está. Ahí. Okay. So, good afternoon or good Buenas morning. tardes o buenos días. Let me start by saying Quiero comenzar to agradeciendo muchísimo a Natalia, Natalia, a la Dr. doctora Natalia y a la doctora Lucía for all the time we spent por agradecerles por todo el tiempo que dedicaron and the para work you are doing. realizar este encuentro y por todo su trabajo. Various projects. We are also in a team in Nigeria working También en Nigeria, con mi equipo, estamos trabajando en temáticas relacionadas con la mujer. of development. The situation in Nigeria is that La situación en Nigeria es la siguiente. Las mujeres, como en la mayor parte del sur global, las mujeres están haciendo muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, las mujeres son las impulsoras de la mayor parte de los procesos, told ya sea en sus hogares at o, the perdón, pero caring of se the traba la land conexión. for animals, but in spite of Y- the y- details of do, very few of us women are raised.
we find that it takes a lot of effort for women to be Conlleva mucho esfuerzo que se reconozca a las mujeres, incluso en sus lugares de trabajo. A veces hay personas que dicen que hay igualdad de oportunidades, pero a fin de cuentas no hay igualdad. Hay muchísima desigualdad en el empleo de las mujeres, incluso para las mujeres que hacen más trabajo que los hombres. Entonces, en Nigeria, por ejemplo, hemos encontrado que en la época del COVID, la realidad de lo que hacían las mujeres se volvió muy evidente, mucho más obvio para las mujeres, mucho más pronunciado, porque las mujeres tenían que pensar en cómo ajustarse a a los mercados cerrados y a las dificultades en encontrar alimento para sus familias y para sus barrios dentro de los confinamientos. También las mujeres tuvieron que encontrar nuevas formas de buscar fuentes de alimento fresco y también tuvieron que esforzarse en encontrar medicinas y hierbas, medicamentos naturales para combatir para contener la enfermedad en la época del COVID. Entonces, se, se volvió más evidente el trabajo de las mujeres y con esto hubo una necesidad de conectarse para que las mujeres pudieran compartir su trabajo y la posibilidad de encontrar soluciones conjuntas. Southern Voice, which looks at development and how Nosotras trabajamos en investigar cómo el COVID-19 afectó el sur global. Esto tiene que ver con trabajo en Bangladesh y la mayor parte del continente africano y de Sudamérica. Y ahí encontramos que era la misma situación para todos los lugares. Las mujeres eran las impulsoras de la supervivencia de las sociedades. Vimos datos de Bangladesh, de Nigeria, de otros países en el sur global y encontramos que las mujeres eran las impulsoras que estaban liderando estos procesos. Pero lo que descubrimos en Nigeria es que si bien las mujeres eran las impulsoras esenciales de la supervivencia de las fuentes de energía para sus familias, eran las principales agentes de encontrar fuentes de agua. En Nigeria ya no se transportaba agua a los hogares, entonces había que encontrar agua en los ríos o en alguna otra parte. Y las mujeres tuvieron que levantarse temprano para ir hacia las fuentes de agua, buscar agua para poder utilizarla en sus hogares y, y esto bajo muchísima presión de la sociedad. Entonces, con esto también vimos que las mujeres tuvieron que encontrar fuentes de energía. Hay muchos hogares que dependen de la leña para sus hogares y también para alimentar sus emprendimientos. Entonces, tuvieron que enfrentar esta situación en condiciones climáticas adversas y esto ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres, porque las responsabilidades que se cargan en las mujeres tienen que ver con esto, con que ellas resuelvan estas situaciones. Entonces, en la mayor parte de los casos, las mujeres estuvieron dispuestas a tomar la responsabilidad del liderazgo. Querían estar involucradas en la toma de decisiones, en las decisiones económicas y financieras, cómo se asignan los recursos familiares. Disculpas, pero se corta muchísimo la conexión.
And it is there's this biblical Bible that says woman should not speak Hay when men un texto bíblico que indica que las mujeres no tienen que intervenir, hablar donde están presentes los hombres. Entonces, muchas mujeres piensan que hay algo mal, erróneo en ellas cuando quieren tomar el liderazgo. Entonces, es crítico pensar que las mujeres, between and power within. When the power within a woman comes out and it gets to que other cuando surge el poder de las mujeres, esto llega a otras mujeres también. Hay un poder que se genera en la interacción, en el trabajo en conjunto, y decision making to think eso transformation. This lleva a una transformación. Esa transformación es un cambio hacia el cual estamos trabajando, pero and in our sabemos que tiene que ser gradual. En nuestro estudio encontramos que reducing the between men and women without involving men. Because in most of our work, we had to make sure that when we are en doing nuestro what trabajo tuvimos que asegurarnos we involve the men, de que en los debates en grupo se involucrara a los hombres y a los niños para que ellos vieran el beneficio de empoderar a las mujeres en la toma de decisiones y empoderar a las mujeres para que que transformaran en líderes. Entonces, in our studies, it affects en, because men have seen that when women vimos que los hombres more pudieron ver que cuando a las mujeres se les da más espacio, más poder en la toma de decisiones, as much as productive, because son we also found that dos veces más productivas, porque también vimos que las mujeres pueden hacer un multitasking, ¿no? Pueden trabajar en varias cosas al mismo tiempo. we tend to more disturbance. So because when we're found to be more multitasking, we found Y that it's entonces beneficial for the economy, for the se descubrió que esto es más beneficioso para la economía, para las comunidades y para to be built. las familias, que las mujeres tuvieran esta capacidad. Entonces, Women to build, that be able to get the best out of the decisions that issues when we are faced with a lot of migration, either outward migration, urban migration, inter-country migration, inter-region migration. We found that analizamos también la migración entre países y entre continentes y vimos que cuando los hombres migran de sus comunidades locales para buscar pasturas, para buscar recursos, se crea una mayor carga en las mujeres que se quedan en los hogares. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es una investigación que también fue financiada por el IDRC y presentamos el trabajo en Nairobi, Kenia, y allí vimos que cómo se construye las capacidades. Hemos visto que facing and then giving what we call feedback to communities. en esas presentaciones recibimos feedback de las comunidades Acceptance and y vimos que había aceptación y una intención de reducir la carga de las mujeres en los hogares a través de tecnologías que pudieran reducir el tiempo que invierten las mujeres y las niñas en las tareas del hogar. Entonces, estamos en este punto de la investigación, estamos aquí listas y entusiasmadas por poder conversar con ustedes. Creo que ya se me acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Dicta. Muchas gracias por participar. Voy a presentar ahora a Lucía Pérez de Flaxo Ecuador
cachete para presentarla y ahora no la encuentro. Me quedé fascinada. Bueno, Lucía Pérez Martínez es magíster en sociología por Flaxo Ecuador, ha investigado por varios años temas migratorios, es militante feminista. Decime si querés agregar algo más, ahora te doy el micrófono. Es parte del colectivo, fue parte del colectivo Geografía Crítica del Ecuador. También es magíster en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y dicta cursos de posgrado, además de sus múltiples publicaciones sobre migraciones internacionales, refugios, derechos humanos. Muchas gracias a Lucila, a Natalia, a todas quienes han estado trabajando en este increíble proyecto. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a hacer el recorrido y la verdad es que creo que lo que habíamos oído, las habíamos tenido ustedes ya en Flaxo, en el Calas, habíamos escuchado su proyecto, pero eso no se compara, digamos, para nada con haber podido, no para nada, pero uno no dimensiona, digamos, todo el trabajo que está detrás de estas reflexiones, de sus palabras, sino es pisando el barrio, ¿no? El territorio, y yo creo que fue un momento súper enriquecedor. Y de hecho, ayer, después de esa visita, pensé yo mejor mi ponencia, que en principio estaba más direccionada a hacer algunas reflexiones teóricas de esta convergencia, ¿no es cierto?, entre migración, género y crisis climáticas, ambiente, ¿no? Y francamente pensé que no era la mejor idea, así que eliminé así enseguida esas láminas y pensé que era mejor, ¿no es cierto?, que yo trajera un poco, al igual que lo ha hecho la compañera que me precedió en la presentación, hablar un poco de lo que está pasando en el Ecuador y contarles, digamos, cómo esta intersección entre migración, género y ambiente está operando en el Ecuador, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero, bueno, quería contarles desde dónde voy a hablar. Justamente voy a hablar desde este lugar de activista. Yo fui feminista, digamos, parte de Mujeres de Frente, que es una organización feminista por muchos años en Ecuador, que trabaja con prisiones, con mujeres en prisiones, pero que se amplió, digamos, a mujeres urbano marginales, muchas de las cuales son migrantes internas del campo a la ciudad, construidos en levantados nuestras ciudades, ¿no es cierto? Eso creo que no es novedad en toda la región, en el continente, en las Américas, digamos. Y ahí se han hecho varios procesos de investigación, acción participativa, digamos, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no es cierto? Yo creo que la mesa igual nos llama a hacer una reflexión sobre este tipo de metodologías que sin duda son muy desafiantes, son muy interesantes, son potentes, son importantes, pero no dejan de tener complejidades a la hora de pensar sobre todo las desigualdades que atraviesan a las personas que participamos en ese tipo de investigaciones, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante decirlo también, ¿no? No desaparecen esas desigualdades porque nuestras metodologías nos llamen a la horizontalidad y a un reconocimiento de los distintos saberes, ¿no es cierto? Entonces creo que eso, bueno, es tema para reflexionar y lo abro más bien como una pregunta para todos los que estamos, todas las que estamos acá. Por otra parte, bueno, soy parte del colectivo Geografía Crítica del Ecuador. El colectivo Geografía Crítica es un espacio no solo de geógrafos, estamos desde otras disciplinas también, que trabajamos en investigaciones críticas, ¿no es cierto?, situadas de distintas temáticas, pero sobre todo temas ambientales y críticos a los extractivismos en el Ecuador. Y finalmente, del lugar del que estoy ahora es desde Flaxo, digamos, en Flaxo tenemos una línea de investigación importante sobre migraciones que tiene ya bastantes años de trabajo, una trayectoria importante, y desde Flaxo estamos empezando apenas un proyecto también con financiamiento de IDRC, por la razón por la que estamos acá ahora, tenemos el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes. Es un proyecto que se llama Crisis Climática y Gobernanza de los Desplazamientos en la Región Andina, ¿no? Nosotros queremos hacer, entre otras cosas varias, uno de los objetivos de este proyecto es hacer investigación y queremos hacerlo con la metodología de la investigación acción participativa, lo que nos ha llamado estas reflexiones, una serie de complejidades de cómo sostener las desigualdades y a la vez construir conocimientos, ¿no?
en sentido amplio, digamos. Vamos a hacer 2 estudios de caso en el Ecuador, 2 en Bolivia y 2 en Perú. Esa es un poco la perspectiva. Estamos conversando con algunos colegas también de los países vecinos para poder armar esta investigación. Entonces, quiero contarles un poco la situación migratoria del Ecuador y dentro de eso cómo están las mujeres migrantes, migrantas en el Ecuador. Y luego pasar digamos, a pensar y devolverles más bien la pregunta de cómo se da esta intersección, que lo veo muy claro aquí en el barrio, pero no lo veo muy claro en el Ecuador por ahora, entre migración, ambiente o crisis climática más bien y género, ¿no? Bueno, el Ecuador se ha vuelto un país de múltiples movilidades. Ecuador tiene una tradición de ser un país emigrante, ¿no es cierto? Porque es un país muy empobrecido, muy golpeado por las crisis económicas y políticas. Son 60 años que los ecuatorianos y las ecuatorianas salen al extranjero, ¿no es cierto? Sobre todo a Estados Unidos y España e Italia. Después, entonces hay una tradición y hay un conocimiento profundo, un saber, ¿no?, establecido entre estas personas migrantes que han consolidado ya redes de apoyo que se activan en los momentos de crisis. Precisamente ahora el Ecuador está viviendo una tercera ola migratoria. Calculamos que desde el año 2021 han salido 200,000 ecuatorianos y ecuatorianas hacia Estados Unidos, que es un número muy importante, ¿no es cierto? Siempre por rutas irregularizadas, lo que implican, pues, por supuesto, violencias muy particulares, particularmente que cargan las mujeres, que viven, que experimentan las mujeres y las niñas. Asimismo, el Ecuador es un país de inmigrantes. Esto es un fenómeno quizá más nuevo. Durante los últimos 15 años hemos recibido muchos migrantes desde el sur. ¿Ya? Ok. Ok, ya. Disculpen, les dice daño a todos. Sí, solo. Mejor lo apunto para acá. Ya. Entonces hemos recibido flujos de inmigrantes desde el sur. Como en toda la región, ustedes saben, la situación venezolana ha sido desgarradora, durísima, dolorosa. Y claro, el Ecuador no ha sido la excepción en recibir un flujo importante de personas provenientes de Venezuela, al menos 400,000. Fue el tercer país de destino más importante en la región. Tenemos un gran número una historia de refugio, digamos, es el país que más refugiados tiene en todo el continente, alrededor de un poco más de 65,000 refugios reconocidos formalmente, activos, que se llama, sobre todo de personas provenientes de Colombia, ¿no es cierto?, que ustedes saben todos los años de violencia que vivió Colombia, ¿no es cierto?, interna, de guerra, desplazó a mucha gente al Ecuador, que es el país vecino. Es un país de tránsito, ¿no es cierto? Digamos, en un momento de la historia el Ecuador fue súper conocido por ser un país que declaró en su constitución la ciudadanía universal. Creo que ya no está, no, sí está esto. La ciudadanía universal, y esto sirvió para que el Ecuador sea una especie de puerto de muchas personas migrantes del sur que no tenían entrada a otros países, llegaban al Ecuador y continuaban tránsitos, sea al sur, ¿no? Muchos venían acá, a Chile, a Argentina, pero también hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿no?, sobre todo. Y es un país de migración y desplazamientos internos del campo a la ciudad, ¿no es cierto?, sin duda, como lo había dicho ya. Y ahora último, estamos registrando un fenómeno más inédito, que por tanto está menos estudiado, que es la migración o el desplazamiento forzado a causa de la violencia y del crimen organizado, que como sabrán muchos de ustedes, lo habrán visto en las noticias, es lo que está, el último fenómeno de los últimos 2 años que está asolando con muchísima fuerza al país. Entonces estamos viendo ya familias que están siendo desplazadas por esto, particularmente de las ciudades de la costa, de Guayaquil, Esmeraldas, sobre todo de esas dos, pero no solo, hacia otros territorios. Este es algo que está por estudiarse y que, por supuesto, todas estas movilidades, pero quizá particularmente esta,
afectan, como los estudios migratorios ya lo han revelado, ¿no?, a las mujeres de formas particulares, porque les expone a violencias muy específicas, porque les sobrecarga de trabajos, ¿no es cierto?, porque les orilla a mercados laborales muy precarios, ¿no? Todo lo que, digamos, sabemos y que no tendría así mucho sentido que yo entre ahora. Entonces, el Ecuador, digamos, es un país migrante, es un país que no puede entenderse, muchos de los territorios ecuatorianos no pueden entenderse si no es pensando en clave de la movilidad de las migraciones, ¿no? A pesar de esto, y es el punto al que quería entrar con más fuerza, la migración ahora mismo, las movilidades no están en la agenda política del Ecuador, ¿no? Se han borrado de la agenda política del Ecuador, quizá por la fuerza que tienen otras problemáticas sociales, ¿no?, como el crimen organizado, por ejemplo, ¿no?, la seguridad, que empieza a ser la gran narrativa de nuestros estados, pero tampoco está en la agenda política y en la agenda de las organizaciones sociales del Ecuador, ¿no? Y esto es algo que a nosotros, digamos, como colectivo Geografía Crítica, particularmente nos llamó mucho la atención. Nosotros quisimos trabajar con el movimiento indígena, que es la organización que más representatividad, más fuerza política tiene en el Ecuador, ¿no es cierto? Es un sujeto político sumamente importante con el que los gobiernos tienen que negociar necesariamente para que haya gobernabilidad en el país. Y fue súper difícil integrar en su agenda política el tema migratorio, ¿no? Entonces, la organización indígena que está siendo afectada directamente por las migraciones no se asume desde ahí y no está pensando desde ahí su agenda ahora, ¿no? Hay un montón de otros temas súper importantes también que por supuesto los abordan, pero ese no. Es llamativo, por ejemplo, que ahora mismo el movimiento indígena está pensando mucho el tema de los extractivismos. Ahora hay todo un tema con la creciente explotación de la minería, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Es un tema nuevo, el Ecuador siempre ha sido un país petrolero y allí, digamos, han activado un montón de investigaciones, de posiciones críticas. Ahora también es un país que empieza a forjarse como un país minero, ¿no? Y el movimiento indígena está pensando en estos temas de la crisis climática, está posicionándose frente a esto con mucha fuerza, pero no lo está articulando con el tema migratorio, ¿no? El movimiento indígena, no sin conflicto, más bien con bastante dificultad, ha pensado también el tema de género, ¿no? Las mujeres, la Organización de Mujeres Indígenas ha tenido que plantarse ahí con mucha fuerza para poder ser escuchada, no ha sido fácil, es un espacio bastante patriarcal, pero tampoco se está articulando esta triada, ¿no? El tema de género, el tema migratorio y el tema de los extractivismos, ¿no? Son como temas aislados que no terminan de cuajar en las narrativas y en las demandas de las organizaciones. Por otro lado, el movimiento de mujeres de Ecuador, que como todos los movimientos de mujeres es bastante complejo, ¿no?, interesante, potente, pero con complejidades internas grandes. Es un movimiento que ha recogido también el tema de los extractivismos, que ha tejido alianzas con mujeres del campo, con mujeres diversas, con mujeres indígenas, mujeres afroecuatorianas, y ahora último también con mujeres migrantes, ¿no es cierto?, que han llegado de otros países, de Venezuela, de Colombia, pero a su vez, digamos, no necesariamente ha juntado otra vez, ¿no?, estas temáticas, ¿no? Parecerían cosas aisladas que no logran cuajar. Entonces, el punto, digamos, al que… y por otro lado, había un tejido social importante de los migrantes en Ecuador que tuvo su momento, digamos, organizativo y una institucionalidad también desde el Estado importante en años pasados que se ha ido desmantelando poco a poco con los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, el tejido social, en una investigación que hicimos con el colectivo de Geografía Crítica de la diáspora ecuatoriana en el mundo, una de las cosas que salían claramente es que no se sienten ya, digamos, representados ni vinculados al Estado ecuatoriano por esta
desinstitucionalización, pero también que las organizaciones migrantes han perdido muchísima fuerza, ¿no? Son las crisis, es la situación de precariedad económica y dificultades políticas, sí, pero hay algo ahí que está destejiendo, digamos, esta fuerza organizativa. En ese sentido, yo más bien quería traer como una pregunta, me cuestionaba ayer, cómo aquí está muy claro, al menos en el barrio, ¿no? Quizá en lo local, más que en estas miradas nacionales, encontraremos más respuestas a estas temáticas, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible converger, ¿no es cierto?, esta interseccionalidad entre género, crisis climática y migraciones, ¿no? En un territorio donde esas tres cuestiones están claramente visibles y claramente interconectadas, no está reconocible, no es algo que se está trabajando ni se está pensando. Entonces tenemos como proyecto, yo creo, un súper desafío ahí, lo resolveremos en una cuestión muy puntual, ¿no es cierto?, muy modesta, por supuesto, en medida de las posibilidades, pero que es un universo, digamos, de opciones en el Ecuador. Eso es lo que yo les quería compartir hoy y les agradezco mucho. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Ahí va. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, perdón. Ibas a hacer una presentación. Ah, claro, me saca el micrófono. Bueno. Bueno, no, te voy a presentar. Ya todas la conocen, pero la voy a presentar así queda parejo. Por favor, te pido. Bueno, Natalia Gavazo, no me lo preparé nada para presentar, así que seguro que digo todo mal. No, es doctora en antropología, es antropóloga e investigadora del CONICET, docente de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Es una de las fundadoras del Núcleo de Estudios Migratorios y programa de investigación, y bueno, y la directora del programa de investigación Acción Migrantes en Reconquista. Además de muchas otras cosas y de muchos otros roles por fuera del mundo académico, por lo que la queremos el doble todavía. Bueno, y le voy a pasar el micrófono y escucharemos su presentación. Gracias a Luciana por aceptar sumarse y moderar. Gracias, Lucía, gracias, Dicta. La verdad es que nos quedamos con ganas de escucharte más, Dicta querida, y de tenerte por acá. Y quiero arrancar diciendo que preparé una presentación que creo que la voy a cambiar completamente y celebro eso porque me sumo un poco a lo que dice Lucía y la necesidad de reordenar las ideas para que realmente esto sea un diálogo. Cuando a veces en estos eventos uno viene con algo muy preparado, no termina siendo un diálogo y uno no se escucha. Y la verdad es que tanto las reflexiones de Dicta como las de Lucía me generan ganas de cambiar absolutamente lo que preparé. Y lo celebro para poder escuchar. Primero, en relación a lo que dice Dicta, me parece tan necesario y tan difícil a veces tener un diálogo entre territorios y sobre todo desde Latinoamérica con África, que me parece absolutamente necesario y pendiente. Escuchábamos algunas de las cosas que nos decía Dicta sobre Nigeria. Y recordé cuando fuimos a Nairobi a presentar nuestro proyecto y empezamos a comprender las diferencias en términos de migración, pero sobre todo en términos de desigualdades de género entre lo que sucede en África y en América Latina, por lo menos, y en Argentina en particular, un país en donde todas esas desigualdades de género se están viendo contestadas por un movimiento feminista que crece y crece y que de alguna manera ha logrado mucho más de lo que a veces nos damos cuenta cuando pensamos en estos otros territorios. Escuchaba a Dicta diciendo en la sorpresa que tenía la gente en ver a las mujeres tomando decisiones. Yo creo que acá, en ese sentido, estamos un poquito más acostumbrados a verlas, pero desde ya que creo, y un poco contestando también a lo que decía Lucía, tenemos un diálogo en América Latina también pendiente,
sobre todo para pensar desde lo local estos problemas globales como el cambio climático, las migraciones y las desigualdades de género. Ya Luciana comentó cómo surgió nuestro proyecto. Yo quería comentar algunas cosas más. Nuestro proyecto claramente se propone como no solo como una búsqueda de recursos para la investigación, que en este país ha sido y sigue siendo muy importante, no solo desde el CONICET, sino desde las distintas universidades públicas, pero también como una forma de continuar una tarea que la Universidad de San Martín realiza en el territorio del área de Reconquista desde hace muchísimos años, un territorio que tiene una rica organización comunitaria y que mayormente está liderada por mujeres. Y sin embargo, quería arrancar con esta reflexión. Tal vez en la recorrida y cuando uno viene con preguntas por el territorio, ve a la migración, a los temas de género y al ambiente como algo claro, pero no eran temas que estuviesen en la agenda del territorio hasta hace algunos años, o por lo menos no de manera tan clara. ¿Sí? También fue una construcción desde las organizaciones y sobre todo desde las mujeres de la generación de las doñas que les decimos nosotras, que fueron las que empezaron a trabajar cuestiones como la violencia doméstica, como la desigualdad en el mundo del trabajo, la sobrecarga de cuidados, pero también las mujeres más jóvenes que en estos últimos años vinieron a traer temas como la sexualidad, como la salud sexual y reproductiva, el aborto seguro, legal y gratuito, temas que hasta el momento, el goce, como dijo Laura, cuestiones que no venían estando en la agenda y que no venían siendo visibilizadas como feministas o como de género, como desde la perspectiva de género. Sí eran las mujeres del área, pero no eran mujeres que estaban planteando una agenda de género. La cuestión del ambiente fue la que tal vez más nos costó, y esto para el equipo fue un desafío, tratar de pensar el ambientalismo o la defensa del ambiente que se plantea en la lucha o en la acción climática en el contexto del área Reconquista. La basura, cuando la basura que está en todos lados no es vista como un problema, sino como un recurso. La basura es el recurso primordial de los trabajadores y las trabajadoras recicladoras. Y es, siempre dices, es el material con el que se construye, el material con el que se viste, el material con el que se crea comunidad incluso todos los días. Entonces, pensar lo ambiental en un lugar en donde la basura es parte del cotidiano, y pensar la salud y pensar los cuidados y cuánto las mujeres conocen y saben, y esto también en relación a lo que decía Erin más temprano, que me emocionó mucho, de pensar los saberes que todas estas mujeres traen, muchas de ellas migrantes también, migrantes internas, migrantes de las provincias del norte argentino, pero migrantes también de los países vecinos, de la patria grande, muchas de ellas de zonas rurales, con saberes de cuidados de la salud, que son a veces recursos estratégicos para lidiar con los problemas que derivan del río Reconquista, segundo más contaminado del país, y el basural del SEAMSE al que van todos los residuos de la ciudad de Buenos Aires. Pensar lo ambiental en ese contexto, cuando falta el alimento, parecía una preocupación secundaria. Nosotros llegamos con el cambio climático y básicamente nos dijeron, mira, acá estamos necesitando fideos para el comedor. Con lo cual fue un desafío también pensar cómo se unía, digamos, la soberanía alimentaria. Ahora empezamos a tener palabras para nombrar, pero fue una construcción que de alguna manera sí, desde una investigación-acción participativa, uno cuando se descentra como investigador y trata de dialogar, de nuevo, desde la escucha, con esos otros saberes, puede llegar a lograr y pensar cómo se revincula un comedor con la lucha por el clima y por la defensa de la atmósfera y del planeta. Y la migración tampoco parecía un problema o un tema nombrado en el territorio, si bien la mayoría de la gente que lo habita viene de otras tierras, no era un problema más allá de cuando surgían conflictos entre vecinos, ¿no?
quizás racializados, xenofóbicos, porque el racismo y la xenofobia no tiene clase social, y en los barrios populares también existe, y aparecía el conflicto, bueno, los paraguayos, ¿no? Entre las ocupaciones de los extranjeros y las ocupaciones de los vecinos argentinos, de repente empezamos a plantear a la migración como un tema que unía a vecinos en vez de separar, más allá de las naciones, y en eso creo que Ecuador, Nigeria, Argentina, más allá de ser países de migración o de inmigración, es el mundo que es migrante, y de alguna manera lo que uno empieza a descubrir y lo que este proyecto defiende y trata de plantear como un derecho es el de desplazarse en función de las necesidades. Y si estamos frente a una crisis climática que va a amenazar la permanencia, sobre todo de las comunidades rurales en sus lugares, tenemos que pensar en planes que involucren y contemplen la llegada de personas, sobre todo a los centros urbanos, y en eso también una diferencia con Dicta, que recuerdo, muchas veces los estudios sobre migración, género y cambio climático están situados en las zonas rurales, pero ¿qué pasa en las ciudades cuando llegan estas poblaciones? Y en eso sumarme también a la situación de Nigeria, a la situación de Ecuador. Aquí son las redes de migrantes las que estructuran las comunidades en los barrios en donde residen, y son las redes las que resuelven absolutamente todos los problemas que se derivan del cotidiano, sean temas migratorios, para la regularización de los documentos, sean temas vinculados a las violencias de género y a la atención de las víctimas, sean temas vinculados al ambiente y a la defensa, por ejemplo, en este momento, del acceso al río, de la instauración de una reserva en donde era el basural. Son justamente las mujeres las que también, por un lado, son las víctimas, y esto en los estudios, yo también estaba tentada de hacer un recorrido teórico y creo que no, pero sí menciono que en las discusiones teóricas muchas veces se habla de las mujeres como víctimas, ¿no? Como aquellas que son más vulnerabilizadas por todos estos problemas, pero también es importante ver cuánto las mujeres son actores centrales, y no solo porque se empoderan, sino porque realmente cumplimos un rol, y cumplen en estas situaciones más extremas, fundamental para garantizar la vida. Nuestro proyecto se sumó a esas redes y se estructuró en torno no solo a la investigación-acción participativa, sí, que plantea una horizontalidad y una investigación comprometida y politizada, sin miedo a politizarse, sin perder la calidad académica por eso, sino también a las metodologías feministas que plantean la escucha, lo que decía Lucía, el afecto, el abrazo, y la atención a otras desigualdades entre nosotras las mujeres. Nosotras, llegando al barrio como mujeres universitarias, también se nos plantearon muchísimas preguntas frente a las compañeras del barrio, ¿no? Y pensar es estar acostumbrarse a la incomodidad que plantea también el feminismo y los feminismos, por suerte, muchos feminismos, y también animarnos a pensar el ambiente, que eso es algo que nosotras hasta hace unos años no nos habíamos preguntado, y que realmente nos permitió unir temas más allá de nuestra imaginación, y sobre todo pensándolo hacia futuro. Y en eso, solo para cerrar, porque también tenía que ver con algunas preguntas que nos planteamos para esta mesa, hacerlo en un contexto de cooperación, con la ayuda de cooperación internacional, y en esto me quiero sumar de corazón al agradecimiento a Walter, personal, Walter igual, pero al IDRC, a Carolina, a Erin, hacerlo en un contexto de un proyecto con financiamiento de la cooperación, no solo nos da los recursos materiales, que no es poco. A veces pensamos, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, muchas veces las soluciones es recursos materiales para poder hacer las cosas que queremos. Entonces, creo que en el plan de acción que saquemos estos días tenemos que hacer hincapié que necesitamos recursos materiales para hacer este tipo de procesos, pero también nos permitió enmarcar nuestra investigación y nuestras discusiones y las de nuestras compañeras en el territorio en debates mucho más globales, y poder participar de un diálogo que atraviese los territorios, que nos permita pensarnos junto con África, junto con el resto de Latinoamérica, justo con Asia, pensarnos desde el sur global como, y en realidad como un planeta completo y complejo,
y sin eso también creo que eso nos ayudó a esta vinculación y también acá dentro de la universidad a militar, si se quiere, a promover más investigadores e investigaciones comprometidas que busquen esta incomodidad, esta horizontalidad y la transformación, que no solo se trate de generar conocimientos sobre los desplazamientos, las desigualdades y los problemas socioambientales, sino que también se involucre como un actor desde la universidad en la transformación de las desigualdades. Gracias. Bueno, sí, la idea era hacer un breve cierre de la síntesis de estas tres ponencias excelentes que en realidad hizo Natalia, así que yo lo que celebro, lamento que Dicta no haya podido estar aquí por un problema de visa, además, hay que decirlo, migratorio, porque tenía pasaje y no pudo viajar porque a Argentina no le dio la visa. Y bueno, y abro a preguntas, tenemos 5 minutos por lo menos para preguntas, comentarios del público, que tenemos un micrófono también, ¿no? Ahí está. Yo también soy chica del micrófono. Muchas gracias a las participantes por sus ponencias, por sus explicaciones. Con Lucía, quisiera hacerte una consulta. Has hablado como Ecuador, y no solo Ecuador, creo que la región sudamericana en los últimos 10 años ha sufrido transformaciones profundas que tienen que ver con los procesos de movilidad. No solo procesos de movilidad regionales, sino también extrarregionales, ¿no? El caso de los haitianos, por ejemplo. Y estas transformaciones pues han alterado muchísimo, ¿no? Tú mencionabas el tema del tránsito, ¿no? La migración en tránsito, que no era, digamos, una particularidad de esta región, lo es ahora. Y ese tránsito, pues, también creo yo, visibilizado algunos territorios que se vuelven mucho más conflictivos. Específicamente estoy hablando del tema de las fronteras, ¿no? Y las fronteras, los espacios fronterizos han cobrado un realce y nuevas dimensiones a partir, creo yo, sobre todo de esto del tránsito. Y aquí me surgen dos consultas. La primera, cómo en estos espacios fronterizos las movilidades tradicionales, si vale el término, o más antiguas, desde Ecuador hacia distintos países, se entrecruzan con estos nuevos, con estas nuevas circulaciones de otros ciudadanos no nacionales que están también en esos espacios, ¿no? Cómo hay, si hay articulaciones, si hay diferenciaciones, etcétera. Y también vinculado a esto el tema de mujeres, ¿no? Mujeres en estos espacios. Y pongo el ejemplo un poco de Bolivia, como también entramos a esta dimensión del tránsito que antes no lo teníamos. Ecuador, lo mencionaste, sí, y hace algún tiempito más atrás, pero estos tránsitos en Bolivia, por ejemplo, específicamente hacia Chile, han derivado y derivan en una necrofrontera, ¿no? Bolivia es un país que ha migrado hacia países fronterizos de manera histórica, pero nunca tuvimos el surgimiento del coyotismo, nunca tuvimos muertes al cruzar la frontera. En cambio, en los últimos 6, 7 años en la frontera Bolivia-Chile han fallecido alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres, ¿no? En estos intentos, ¿no? Entonces, no sé si podrías comentarnos un poco al respecto. Gracias. Sí, Amaranta Gómez de México, para la mesa. Ayer en las visitas que hicimos siempre me hizo ruido las categorías. Bueno, América Latina traemos 2 dispositivos culturales heredados, racismo y clasismos y varias cosas. Y quisiera escuchar, vinculado a todo lo que están diciendo, alguna reflexión vinculado a estas cuestiones que no terminamos de deconstruir en nuestro pensamiento heredado.
Hola, María Villarreal, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Ecuador también. Yo tengo dos preguntas, comentarios. En primer lugar, bueno, felicitaciones por las presentaciones, me encantaron. Una que tiene que ver con un poco algo que traías tú, Natalia, a propósito de, bueno, cómo llegaron y les pedían fideos para el comedor y de repente empezaron a discutir soberanía alimentaria. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que no siempre nuestros debates, digo nuestros desde la academia, desde el humanitarismo, desde la sociedad civil, dialogan mucho con categorías que sí que están presentes, hacen parte de la vida, ¿no? Estamos hablando aquí de cómo mujeres y hombres, particularmente mujeres, y bueno, otros géneros, etcétera, garantizan la vida, ¿no? Entonces, debate sobre soberanía alimentaria, hay toda una discusión sobre el ecologismo de los pobres, por ejemplo, ¿no? O sea, esos debates ambientales están, no necesariamente con nuestras categorías, no necesariamente con nuestro vocabulario, ¿no? No necesariamente con nuestros marcos interpretativos, pero ahí están, o sea, porque constituyen su día a día, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío cómo traducirnos, cómo dialogar, cómo aprender con ellos también, cómo, ¿no?, construir, tejer ahí conocimientos conjuntos. Eso por un lado. Y por otro, creo que todo lo que ustedes han traído me parece extremadamente interesante y me remite también a un viejo debate sobre, ¿no?, el cuidado, el género y tal, que es, si por un lado las mujeres y niñas que estamos discutiendo acá tienen un papel fundamental en la garantía de la vida y en, bueno, en hacer todo lo necesario para que estemos aquí y que este planeta todavía tenga un futuro. Por otro, ¿cómo lidiar, ¿no?, con un peligro de esencialización también, ¿no?, de las mujeres y niñas cuidadoras? ¿Cómo evitar que se termine construyendo una nueva carga de trabajo? Y creo que por ahí pasamos con algo que dijo la primera invitada de Nigeria, no recuerdo su nombre, no aparece, de cómo invitar, por ejemplo, en este debate la mayor parte somos mujeres, seguimos teniendo debates generizados, nos interesamos por esto, estamos trabajando por esto, entonces hace falta enormemente incluir cada vez más a los hombres, ¿no? Si no, terminamos haciendo un debate sobre mujeres para mujeres, fundamental, pero digo, ¿no?, discutiendo cuidado y yo creo que es esencial, pero eso, pensar también en cómo no esencializarlo, ¿no? Entonces, bueno, solo quería discutir esos desafíos con ustedes que tenemos por aquí. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Soy Walter Ubay Giordano del IDRC. Desde que inició este proyecto, nosotros siempre tuvimos un desafío como agencia financiadora de que nosotros traemos nuestra agenda también, y esa agenda que en este caso, en lo que era un grupo de investigadoras con un fuerte perfil feminista, colocar el tema del cambio climático fue el primer momento de dificultad, inclusive convencer a mis colegas del equipo de investigación que este era un buen proyecto y que eran feministas las que estaban, porque decían, pero nosotros queremos hacer cambio climático. Yo pongo esto porque para mí es importante que también ustedes se ubiquen, porque uno de los grandes desafíos que hoy tenemos es cómo la agenda, en este caso de Occidente, viene y se mete en el medio de un barrio, como se puede meter en una comunidad de productoras de quinoa en el medio de Bolivia. Creo que eras tú, Lucía, tengo muchos ejemplos para darte en esos campos, o puede pasar lo mismo. Ahí hay un gran tema, y yo, como me toca destacar el aspecto de la investigación, yo quiero destacar el experimento que significa, no para este grupo de investigadoras solamente, para esta universidad, inclusive para la región, este tipo de experimentación. Hay escasez en el mundo de investigaciones de bases sociales que empiecen a permitir responder las preguntas, no solo de acá, sino también las del mundo de desarrollo y de la academia. Que América Latina es una fuente de conocimiento en las ciencias sociales no es nuevo. Pero este tipo de experimentos donde se cruzan ciencias distintas es hoy la gran dificultad que tenemos todos para empezar a responder con preguntas de políticas y acciones que permitan persuadir al sistema político, pero también a toda la comunidad, que la importancia está acá.
para resolver problemas que no vemos. Digo, Lucila decía, hay muchas migraciones, y yo te presento cuál fue el último desastre natural, y yo, obviamente que soy angular en esto, en Quito, en Ecuador, en Quito, digo, dejó más de 700 personas y fue una inundación. Digo, inundaciones hay por todos lados. Nosotros nos toca trabajar en el Caribe, en una pequeña isla que se llama Dominica, que tiene 150 ríos. Cada vez que hay una fuerte intensidad de lluvia, no solo que se inunda, se está yendo la gente. Digo, y esa es la realidad que hoy vivimos. Se va, la gente se va. No vive más gente. Dominica va a ser una isla dentro de 20 años que va a ser una isla fantasma. Yo pongo este tema en la importancia y el desafío que todavía tiene esto, que no es solo de mujeres. Entonces yo digo, y no es solo de la investigación de acá, hay desesperación por empezar a entender los procesos, porque también las clases medias de los países desarrollados están sufriendo un proceso de deterioro, y este problema no está acá. Entonces, cuando tenemos esta gran disparidad que se está viviendo con creces, tenemos una gran posibilidad de que este evento sea una fuente realmente de un conocimiento nuevo. Hay urgencia de tener respuestas nuevas. Yo las pongo como lo sintieron Natalia, Lucila y todas las jóvenes estudiantes y mujeres que tuvieron, que ese desafío lo vivieron. Y cuando ustedes están viviendo una crisis, y esto lo digo, Argentina como tal, a veces las respuestas surgen de que hay que demostrar que hay soluciones, porque hay escasez de soluciones, no solo acá, hay escasez de soluciones en el mundo. Y ese me parece un tema que lo quiero poner para que ustedes, bajando de lo emocional que todos sentimos cuando llegamos acá, piensen a lo grande, porque estos 3 días de síntesis, después de esta visita de campo, que es la tocante, yo la viví en otras épocas y es tocante, hagamos ese esfuerzo porque hay preguntas que se están poniendo acá que requieren respuesta y que van a servir. Lo otro que aprendimos con Natalia y con Lucila es que cuando las cosas que se hacen son buenas, el dinero va a salir de algún lado, por esa misma desesperación que hay. Y ustedes saben que hoy las grandes universidades se están moviendo por razones económicas, pero también por la escasez de nuevas ideas. Lo pongo esto, espero que no sea disonante, pero es un desafío que ponga a todos, porque hay montones de cosas para hacer en estos días y que los PowerPoint que quedaron ahí, que no se presentaron, los coloquen en un lugar porque los vamos a incluir. Gracias. Bueno, yo le hago cortito nomás porque en realidad es para todos, por eso no quería ir al café con esta palabra, que es, bueno, primero felicitarlos, yo soy Paula, yo soy del Chaco, Chaco argentino, no del Chaco boliviano. Soy bióloga y fui funcionaria de ambiente en el gobierno provincial, trabajé en ONGs, especialmente en comunidades indígenas del Impenetrable, así conocí a Malena. Bueno, felicitarlos porque la verdad que es un ámbito súper rico. Escuchar que Nigeria habla de la misma agenda que estamos hablando nosotros hace mucho tiempo y que venían hablando otras mujeres hace tanto tiempo con otros hombres, me parece súper valioso. Compartirles que estuve la semana pasada en una conferencia en LUNSAM con el equipo de sociólogos de LUNSAM, que es de lujo, realmente fue una conferencia espectacular. Y también estuve en una otra conferencia del Colegio de Psicólogos Sociales de Buenos Aires, con psicólogos sociales de muy alto conocimiento, y todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Los biólogos estamos hablando de lo mismo que están hablando ustedes acá. Y bueno, un poco la preocupación que me surgió compartirles a los psicólogos sociales es por qué no nos estamos encontrando más rápido, ¿sí? Estamos todos bastante organizados, pero ¿por qué no nos encontramos más rápido con las Malenas, con todos los que están acá y con todos, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar un poco más la tecnología, creo. Y bueno, felicitarlos porque la verdad que es lo que está ocurriendo hoy acá en la UNSAM debería tener un lugar llenísimo, digamos. Y hay que llevarlo más en la virtualidad a las provincias, ¿sí? O sea, es muy fácil, la gente está muy interesada en participar.
de todo, o sea, referentes sociales especialmente, así que eso, nada más. Sí, ¿alguna quiere contestar algo? Rapidito. Bueno, voy a tratar de ser súper breve para no interrumpir el tiempo de la próxima mesa. A ver, respecto de cómo se encuentran, la pregunta que me hacían directamente del Ecuador, los flujos migratorios ecuatorianos con estos otros flujos de tránsito, ¿no? Es súper interesante porque yo creo que en eso tenemos mucho que aprender de los migrantes. Los migrantes crean alianzas inmediatamente, ¿no? Ahora mismo los ecuatorianos y los venezolanos están subiendo juntos, cruzando juntos el Darién, ¿no? Y haciendo alianza, compartiendo conocimiento, compartiendo ruta, construyendo, ¿no es cierto?, esos caminos que les son negados por los estados, ¿no? Entonces, digamos que ahí, digamos, la conflictividad no es entre migrantes para nada, la conflictividad es con los estados, ¿no es cierto?, que les limitan, que les bloquean los pasos. Y más bien los migrantes crean ahí alianzas inmediatamente, entonces se suman, ¿no? Las mujeres migrantes en estos espacios ecuatorianas y de otros lugares, por supuesto, bueno, sabemos, comparto plenamente con Natalia que es un peligro victimizar permanentemente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Pero es también un hecho concreto que hay violencias dirigidas y que soportamos en los cuerpos feminizados por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Y por supuesto esas violencias en los trayectos, en las migraciones, tanto en origen como en tránsito, como en destino, se mantienen, ¿no? Y dependen un poco de esos espacios. Entonces son rutas muy peligrosas. Del Darién es el paso ahora el que se está usando, se ha ido cerrando paulatinamente, ¿no es cierto? Antes los ecuatorianos y los venezolanos volaban directamente a México y hacían el cruce, digamos, solamente, ¿no? Con el Coyotero. Ahora México cerró las fronteras, luego cerró Guatemala las fronteras. Entonces ahora el paso, el único que queda es el Darién, ¿no? Pero esa creatividad dentro de todo, de ir construyendo ruta, de ir armando estrategia, lo hacen los migrantes en conjunto, independientemente del origen, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos mucho que pensar y aprender de ellos. Y bueno, lo del racismo, así brevemente, yo creo que bueno, Ecuador es un país que no se entiende si no es desde una perspectiva étnica racial. O sea, el Ecuador es un país atravesadísimo por el racismo. La clase y la raza están totalmente imbrincadas en nuestro país. Es una cuestión que no hemos superado, por supuesto, para nada, ¿no es cierto? Pero que hay visos, ¿no? Dos elementos ahí. El Ecuador es el único país que tiene en su constitución reconocido, el primero, la plurinacionalidad. Y eso es un hecho, digamos que aunque es legal y las leyes son una cosa y el mundo real es otro, es un avance y es una bandera de lucha para las organizaciones, para el movimiento indígena ecuatoriano, que ha permitido muchas cosas concretas también. Eso por un lado, y lo otro, lo que te decía, bueno, el movimiento indígena ecuatoriano es un actor social y político importantísimo. No hay gobierno de derecha ni de izquierda que no tenga que sentarse a la mesa con el movimiento indígena para poder establecer acuerdos de gobernabilidad. Y gracias a eso, nosotros los ecuatorianos todos le debemos al movimiento indígena lo poco de democracia que tenemos, los avances democráticos que tenemos. A pesar de eso, el racismo persiste muchísimo y está imbrincadísimo en la sociedad. Tenemos mucho que hacer por ahí, pero yo creo que hay un avance y además hay mucha gente pensándolo, ¿no? Yo no soy una experta en el tema para nada, pero hay mucha gente que lo está pensando, que ha escrito sobre eso, que está trabajando en acción y en pensamiento, digamos. Bueno, lo del esencialismo es un riesgo, ¿no? Es un debate viejísimo, además del feminismo, ¿no es cierto? ¿Cómo no volvemos esencial nuestra relación con la tierra, nuestra relación con los cuidados, nuestra relación con las crianzas, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, personalmente, y también yo me atrevería a decir que el proyecto en el que estamos ahora en Flaxo, nos ubicamos más desde la ecología política feminista, ¿no? Entendiendo que el espacio digamos que
las mujeres estamos vinculadas especialmente con los cuidados, con la tierra, con el ambiente, no por ser mujeres, por nacer mujeres, sino porque las condiciones políticas, sociales y económicas que nos colocan en los espacios de los cuidados históricamente y permanentemente, y eso nos permite tener un conocimiento, una sensibilidad, un saber privilegiado en relación a eso, ¿no? Y eso, digamos, dentro de todo podría ser la razón de nuestra opresión, pero es también la razón de nuestra emancipación y de nuestra lucha. Entonces, ahí hay una complejidad, digamos, una paradoja que es interesante y que es buena, ¿no? y que vale reconocerla más como un arma que como un grillete. Muchas gracias. Dicta, no sé si... No. Listo. Digo yo muy... I want to speak to need to involve women. Me mandó unos mensajes. ¿Dicta? Sí, si está Dicta, les cedo mi palabra. Sí, pero bueno, está Dicta. Ya que tenemos a... Yes, please. Dicta, you there? Yeah. Yes. Yes, hello. Hi. Sí. Te recibimos. Yes, I really wanted to speak on this. Sí, quería hablar sobre este tema de cuando las mujeres se reúnen en estos tipos de reuniones internacionales y cuando nos hablamos las unas a las otras, nos hablamos entre nosotras. Y los cambios que estamos buscando, la transformación de género que estamos buscando, sabemos que necesitamos tener una estrategia específica para asegurarnos de tener un enfoque de acción para generar una transformación de agenda. Por ejemplo, hay necesidad de involucrar más a los niños, a los hombres en reuniones como estas, porque ellos son quienes... Mientras nosotras intentamos construir, desarrollar capacidad para las mujeres, también tenemos que tener una conversión de hombres y de niños para que se desarrollen, porque estos niños se van a convertir en los hombres del futuro. Si vemos el caso de Nigeria y de la mayor parte del continente africano, los hombres son los custodios o son quienes tienen el derecho, son los dueños de las tierras ancestrales, de los activos, de los recursos heredados, que son usualmente de propiedad de los hombres, no de las mujeres. Vemos que las mujeres no tienen demasiados derechos en términos de toma de decisiones con respecto a con quienes casan a sus hijas. Entonces, si no involucramos a los hombres en la discusión, no se unen a esta conversación y no vamos a lograr este cambio significativo con respecto a el lado de los hombres. Entonces, la conversación tiene que no ser localizada, sino que tiene que ser transversal para poder abordar políticas diferentes y traer a la mesa de discusión una agenda que lleve a la transformación social que estamos buscando. Las mujeres ya han sido afectadas en particular por el trabajo de cuidados que se considera que es responsabilidad de las mujeres, que ellas aporten sus cuidados. Entonces, si nos aseguramos de tener todas estas reuniones para intentar pensar un plan de acción y una estrategia para que las mujeres, si bien ellas van a seguir brindando sus cuidados, si se puede reducir la carga total, me parece que es importantísimo que este punto es clave. Financiamiento de los estudios de género y estudios de desigualdad de género, el financiamiento no suele ser muy grande y nosotros estamos muy agradecidas de que organizaciones como el IDRC se involucren, pero queremos asegurarnos de que cuando nos interesamos en estos estudios, fortalezcamos
a las agencias asegurándonos de que de que se cuide de la salud de las mujeres. Tenemos que asegurarnos del desarrollo de capacidades a través de la educación y, por supuesto, la incidencia en políticas públicas. Tenemos que mejorar esto para que las reuniones pasen de ser una planificación y de hablar entre nosotras a hablar con quienes necesitamos que sean nuestros socios en esta transformación. Muchas gracias. 2 minutos, Natalia. Un minuto. Voy a ser muy breve porque yo voy a seguir y puedo hablar de todos estos temas con todas y todos en estos días. Pero me interesa mucho tomar el guante ahí el tema que me arrojó Amaranta del racismo, porque Argentina es un país en donde el tema del racismo no se discute. Aparentemente acá no hay racismo. Tal vez tiene que ver con que no los pueblos indígenas y los líderes indígenas y o afro en este país no han sido silenciados y no han sido considerados como actores políticos relevantes. Nuestra Constitución no tiene lo que tiene la de Ecuador y que seguramente en México es también, o no sé, quiero suponer, un tema trabajado. Acá aparentemente no existe el racismo, sí el clasismo, y en eso muy solapado con el peronismo, y es una discusión larguísima que podríamos tener, pero la negritud está pensada en términos de clase y está pensada está localizada en los barrios como en los que trabajamos, pero es difícil de nombrar, es difícil de estudiar. A mí me parece fascinante y lo quiero vincular incluso con lo que dice la colega bióloga, que celebro muchísimo que estés acá, porque este país es porteñocéntrico y es muy difícil a veces romper con ese discurso, ¿no? Y que está en la raíz del racismo, así que si uno quiere, y poder vincularse entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Odio la expresión el interior, de hecho para mí claramente tiene un sesgo, pero son, digamos, estas pequeñas violencias, pequeñas exclusiones y discriminaciones que me parece que podrían estar en nuestra agenda. Lo mismo que algo que decía Walter en relación a las agendas, ¿no? Y cómo se interseccionalizan, digamos, cómo cruzar el ambientalismo con el feminismo, cómo cruzar el antirracismo con el feminismo y con el ambientalismo. Ese es un desafío que quiero que en estos días por ahí lo pensemos, y lo mismo también el diálogo entre las disciplinas, porque parece que no, pero esto de las categorías que decía María, no solo nos pasa con las personas, igual los antropólogos en eso como que nos gusta tomar las palabras que las personas usan para traerlas, pero a veces tratamos de meter las discusiones dentro de categorías armadas, y creo que justamente uno de los desafíos del diálogo y de salirnos de la academia, de una academia elitista, es pensarnos también entre las disciplinas, tratar de pensar conceptos, agendas, y que estoy de acuerdo, es para ayer. O sea, así que celebro también que esté representando. Te puse una carga, pero digo, que podamos hablar entre disciplinas también en esta universidad, en donde también es absolutamente interdisciplinaria, y este proyecto pretendió también hacerlo. Así que gracias. Tengo un montón me llevo la agenda. Bueno, muchas gracias.